Hola a todos, mi nombre es Liliana Espinosa y el día de ahora vamos a seguir con la explicación sobre los trastornos de personalidad. El video anterior se trató sobre la introducción y los temas que vamos a tocar específicamente en cada video. En este video vamos a hablar sobre el grupo A, el cual está compuesto por los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Vamos a irlo detallando cada uno, vamos a trabajar los criterios diagnósticos y los criterios diagnósticos que quizás necesiten más explicación, lo vamos a hacer acá. Y también vamos a ver, entre otras cosas, en los desarrollos y los cursos, los aspectos relacionados a la cultura que también tenemos que valorar antes de realizar un diagnóstico y también trabajar con un diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a empezar con el grupo A. El grupo A, vamos a iniciar con el trastorno de personalidad paranoide. Bueno, el trastorno de personalidad paranoide, en los criterios diagnósticos, en el apartado A, nos dice de que este trastorno se define como la desconfianza y la suspicacia extrema o intensa frente a las demás personas, donde una persona que tiene el trastorno de personalidad paranoide es una persona extremadamente desconfiada, que piensa que cualquier persona interpreta igual que cualquier persona, va a conspirar contra él. Estas personas son personas herméticas, son personas que no comparten su información por miedo a que esta información pueda ser utilizada en su contra. Generalmente, o de forma general, esto es la personalidad paranoide. Pero vamos a ver, dice acá que para poder diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad paranoide, tiene que cumplir al menos 4 de los siguientes criterios. Vamos a irlo viendo específicamente cada uno de estos. Veamos, el número 1 dice que esta persona sospecha sin base suficiente, esto es bien importante recalcarlo, que es sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Como ya lo mencionamos de la manera general, esta persona no cree en la lealtad, le genera desconfianza. Entonces, no tiene una base, no tiene un antecedente para esta persona tener que desconfiar de esta manera. Entonces, es algo muy intenso que se refleja. Veamos el 2. Dice que la preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Lo que ya estábamos diciendo, de que no tiene un antecedente de que esta persona ha sido traicionada o que haya sido utilizada su información, por ejemplo, por algún amigo o un colega, pero esta persona ya desconfía sin tener suficientes argumentos de esas personas. Veamos el 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra, lo que ya mencionábamos. El 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Esta persona malinterpreta las situaciones, las pláticas o conceptos realmente de las cosas. Esta persona normalmente no cree en los errores, en de que dice, no, mire, fíjese de que me equivoqué. Por ejemplo, esta persona siempre le busca un significado a la situación que pueda hacer de que le vaya a dañar o busque dañarle esta situación. Veamos el 5, rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Esta persona en nuestro general es una persona muy rencorosa. Es una persona muy rencorosa que vamos a ver en el diagnóstico diferencial, que
la personalidad narcisista con la personalidad paranoide, cuando decimos que son unas personas muy rencorosas o que son unas personas que realizan actos indebidos, más que todo se diferencia en que la persona paranoide lo hace en forma de venganza y no en sí por lo esencial de dañar a la otra persona, sino que lo hace en forma de venganza. Veamos este otro, dice el 6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. Estas son personas que cuando se sienten atacadas o se sienten criticadas, son de esas personas que reaccionan inmediatamente, muchos podemos decir, que se defiende. Pero veamos. Reaccionan no solamente por el hecho de defenderse, sino que muchas veces reaccionan de una manera con insultos, unas maneras que nosotros podríamos decir, o sea, este comportamiento no va de acuerdo a lo que realmente está pasando. Veamos el 7. Sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o pareja. Estas personas, así como vieron la cara, sí, estas personas son capaces de reunir, entre comillas, evidencia para poder hacer creer y demostrar sus sospechas. Realmente estas personas son de los que buscan pruebas para poder justificar sus celos, para poder justificar sus ataques a su pareja. Entonces, estas parejas son unas personas muy celotípicas y quieren mantener el control de la relación y de su pareja. Veamos qué más. El apartado B de la personalidad paranoide dice de esa manera: no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Desde ya vamos a mencionar que todos estos trastornos de personalidad, si han sido previos, por ejemplo, a una esquizofrenia, se va a hacer el diagnóstico, por ejemplo, trastorno de personalidad paranoide, y se va a especificar que ha sido previo a esta esquizofrenia. Veamos. Veamos otra cosa que se me hace bastante interesante, que es la personalidad del trastorno de personalidad paranoide tiene más frecuencia con hombres. Los trastornos que vamos a ver ahora, 2 de estos tienen prevalencia más en los hombres. El otro realmente no lo especifica por acá. Dice de que esto también nosotros lo podemos detectar, se podría decir así, o nosotros poder ver esas como señales de alerta desde la infancia y en la adolescencia. ¿En qué cuestiones nosotros la podemos ver? Veamos, dice que son personas, escasas relaciones con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento en la escuela, hipersensibilidad, pensamientos y lenguaje peculiares y fantasías idiosincrásicas. Estos niños suelen ser clasificados como extraños o excéntricos y suelen sufrir mucho de lo que ahora se ha propagado bastante, el tema del bullying. Y son objeto de burlas. Y como ya les decía, tiene más prevalencia en los hombres. Y dentro de los factores de riesgo que predisponen genéticos y fisiológicos a este trastorno son los familiares que tienen esquizofrenia y los que tienen, por ejemplo, algún familiar con trastorno delirante de tipo persecutorio.
Algo que es muy importante de tomar en cuenta, que es de tomar en cuenta los factores culturales. Los factores culturales en cualquier diagnóstico son muy importantes, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, a una persona que ha sido inmigrante y puede cumplir con ciertos criterios de uno de estos trastornos, pero tenemos que ver la situación. Por eso nosotros trabajamos mucho la historia clínica, para nosotros poder conocer los antecedentes de esta persona y no limitarnos a simplemente etiquetar a un paciente. Vamos a iniciar con el segundo trastorno del grupo A. El segundo trastorno es la personalidad esquizoide. Los esquizoides son personas que tienen desapego en las relaciones sociales y que tienen poca expresión de sus emociones. También dice por acá de que se presenta en la edad adulta y de que para nosotros poder diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad esquizoide, esta persona tiene que cumplir al menos 4 criterios de los que vamos a ver a continuación. Veamos, el criterio número 1 nos dice: no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluyendo el formar parte de una familia. Creo que esto está bastante claro. El 2, casi siempre elige actividades solitarias. Estas personas, casi todas sus actividades, incluyendo las laborales, prefiere realizarlas sola. E igual manera, también estas personas, el 3 dice, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Eso también lo tenemos que diferenciar con algún trastorno que sea específico a las relaciones sexuales. Entonces tenemos que también explorar esa parte para no solamente, como ya hemos hablado, de etiquetar a un paciente. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. Estas personas prefieren el trabajo que sea de por ejemplo, mecánico o que sea como abstracto. Estas personas disfrutan hacer una actividad que sea de una manera constante, y eso también entra en esta parte de que disfruta con pocas o ninguna actividad o con las variantes de estas. El 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. Eso está bastante claro. El 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Estas personas nosotros las podemos percibir que son unas personas frías, que no les importa, podríamos decir nosotros, y no les toman interés a las críticas o en todo caso a una alabanza o algo que sea bueno o resaltar algo bueno de las personas. Ellos son unas personas que son frías, como ya lo mencionamos, se pueden percibir como frías. El 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana, lo que ya mencionábamos. Estas personas se pueden mostrar frías, nosotros las podemos percibir con un estado de ánimo, con una emoción plana, que no tiene como esos altos y bajos como cuando usted le dicen, ay, qué bonito te quedó tu trabajo, que está bien, la persona, sí, sabe que, pero una persona que tiene una personalidad esquizoide tiene unas emociones planas. Veamos, ¿qué más? También hay que ver en todas estas cuestiones de que aquí nos dice de que en el desarrollo de esto, dice que el trastorno del desarrollo y curso de la personalidad esquizoide puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia. Esto se puede manifestar o nosotros lo podemos empezar a notar como una persona que esté sola, con las relaciones escasas con los compañeros y bajo rendimiento en la escuela.
tiene ciertas características como el trastorno paranoide. También dice que convierten a esos niños o adolescentes en diferentes. O sea, son personas diferentes, son personas alejadas, son personas solas. Entonces también pueden ser, o al menos todo el grupo A, nos dice que pueden ser muy sujetos a burlas y a discriminación, por ejemplo, en la escuela. Con la cultura. Aquí, por ejemplo, podemos, como ya decíamos, igual en el trastorno paranoide, de que las personas, por ejemplo, una persona puede evitar tener las relaciones sociales, por ejemplo, por la barrera de un idioma. Entonces estas personas se sienten incómodas por el mismo hecho de la incomodidad de la falta de conocimiento del idioma. Entonces es de valorar mucho junto con la historia clínica antes de nosotros hacer un diagnóstico de algún trastorno de estos. Vamos a ver ahora, luego vamos a trabajar en general los trastornos y con su diagnóstico diferencial a otros. Pero veamos, ahora el tercero del grupo A. El tercero del grupo A es la trastorno de personalidad esquizotípica. E igual, aquí nos dice de que aquí patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales, que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para relaciones estrechas. Podemos ver de que por acá, ya cuando nos vayamos a los diagnósticos diferenciales, nos vamos a dar cuenta de ciertos aspectos para nosotros poder realizar un diagnóstico que sea muy real y que sea bastante enfocado realmente en la sintomatología del paciente. También nos dice, aquí esto es bien importante, este es uno de las cosas que diferencia el trastorno de personalidad esquizotípica con el paranoide y el esquizoide, que este trastorno tiene distorsiones cognitivas o perceptivas. En cambio, los otros dos no, pero el esquizotípico sí. Tiene un comportamiento excéntrico y comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Eso sí, en los tres del grupo A comienzan en las primeras etapas de la edad adulta, que se pueden percibir en ciertos aspectos desde la infancia y la adolescencia, pero eso no determina nada. Veamos qué más. Dice acá de que tiene que tener, los otros dos tenían que tener al menos 4, pero este tiene que tener al menos 5 criterios diagnósticos de los siguientes para nosotros poder diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad esquizotípica. Veámoslo uno por uno estos criterios diagnósticos. El 1 dice de que una persona con este trastorno tiene ideas de referencia. ¿Qué nos referimos nosotros cuando hablamos ideas de referencia? Veamos, por acá nos explica que las ideas de referencia son malinterpretados los incidentes y las cuestiones que pasan. O sea, lo vamos a ver textual. Dice por acá, los incidentes casuales y los acontecimientos externos se interpretan incorrectamente como si tuvieran un significado inusual y particular específicamente para esa persona. Puede ser que pase una circunstancia o sea un problema, un hecho, una plática, un comentario, pero esta persona la toma y hace una mala interpretación que va y le tiene referencia a él mismo. Veamos el siguiente, el 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico. Esto es uno de los criterios que se diferencia bastante de los otros dos trastornos que ya vimos. Dice mágico que influye en el comportamiento y que no
concuerda con las normas subculturales. Aquí entra siempre voy a recalcar en todos estos videos la importancia de la historia clínica cuando vamos a trabajar con un paciente. Muchos podemos decir, voy a desperdiciar 1, 2 sesiones en realizar una historia clínica. Pero nosotros, para hacer un buen diagnóstico, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de hacer una buena historia clínica detallada y con toda la información del paciente que a nosotros nos va a ser de utilidad para cuando ya llegamos al momento del diagnóstico y para dar un buen tratamiento. En todo caso, también una referencia. Hay muchos trastornos que necesitan ya una referencia. Y dentro de estos están los trastornos de personalidad, que muchos necesitan ya una referencia psiquiátrica. Veamos. Dice de que, por ejemplo, veamos el 3, experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Dentro del criterio 3, por ejemplo, de que esa persona escuche que susurran el nombre, por ejemplo, o de que la otra persona realizó un acto o una actividad porque él la pensó antes o la deseó, entonces es como que le transmitió a la otra persona de que la hiciera. Veamos el 4, pensamientos y discursos extraños, por ejemplo, que sean vagos, que sean metafóricos, súper elaborados, estereotipados. Creo que se está claro. Bueno, siguiendo con los criterios, veamos el criterio número 5. El criterio 5 nos dice que suspicacia o ideas paranoides. Esa persona puede llegar a pensar de que muchos de los actos, por ejemplo, uno de ellos que son de que puedan querer dañar su reputación ante un jefe, de que estén dañándolo y malinterpretar y ver a una persona como que quiere dañarlo, aunque realmente no sea así. Vamos al 6. Afecto inapropiado o limitado. Estas personas no son capaces de manejar las emociones. Son personas que son bastante, como ya lo mencionábamos, planas en sus emociones y no tienen esa afectividad. Veamos el 7. Comportamiento de aspecto extraño, excéntrico o peculiar. Estas personas en las pláticas pueden tener algunas intervenciones inapropiadas. Estas personas pueden vestirse de una manera que nosotros sea poco usual, que la persona, por ejemplo, se vista manchada, se vista descuidada, y esta persona, ¿qué más? Puede tener un aspecto que nosotros lo veamos extraño, lo clasifiquemos extraño, ya sea en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en su manera de expresarse. Ya mencionamos al inicio que estas personas tienen inconveniente con las relaciones sociales, entonces es algo que nosotros vamos a notar. El 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Este punto, número 9, en vez de sentirse, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos sentir aquella preocupación, por ejemplo, de estar en una reunión, de estar en una cena, pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos sintiendo más cómodas, nos vamos acoplando más a la situación, vamos conociendo a las personas y nos vamos sintiendo un poco más cómodos. Pero una persona con este trastorno es al contrario. Entre más tiempo pasa, esta persona se siente más incómoda, esta persona siente más ansiedad, más preocupación por alejarse de ese ambiente. Veamos. Y la parte B dice de que
no se produce exclusivamente en el curso de esquizofrenia, de un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista. Aquí hay que diferenciarlo de esto, pero en todo caso, si este trastorno se ha dado previamente a estos, se pone en el diagnóstico el nombre del trastorno y se le pone previo, así como los otros dos que ya mencionamos anteriormente. Este dice de que se puede ver y se puede notar como los dos anteriores, desde la infancia y en la adolescencia. Y en que nosotros podríamos empezar a notar ciertas características que cabe mencionar que no son definitivas, que es importante la historia clínica de cada paciente porque cada historia de las personas es diferente. Cada persona asimila la realidad de una manera diferente y nosotros para poder entender y poder desarrollar la empatía tenemos que nosotros entender que cada persona es subjetiva a su realidad. Yo puedo percibirla de una manera y otra persona claramente la va a ver de otra forma. Entonces veamos. Algunas de las cosas puede verse en infancia y en adolescencia. Con soledad, pobres relaciones con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento escolar. Muchas de estas características están presentes en nuestros trastornos. Hipersensibilidad, pensamientos y lenguajes peculiares y fantasías estrafalarias. Estos últimos se diferencian a los otros dos y es de tenerle bastante interés a eso. Y pueden ser tachados como los anteriores, como excéntricos y como extraños. Y pueden ser sujetos a burlas por las demás personas. Veamos qué más. Aquí nosotros tenemos que ver, como siempre, la cuestión de la cultura para nosotros poder diagnosticar y no solamente etiquetar a una persona. Y esto sí es, como ya les mencionaba, así como el paranoide es más frecuente en hombres. Ahora bien, vamos a empezar con los 3 trastornos a trabajar con el diagnóstico diferencial. Vamos a ver. Del trastorno paranoide nos vamos a ir a ver el trastorno paranoide y su diagnóstico diferencial. Por acá, para nosotros diferenciar este trastorno con los síntomas de otros trastornos mentales con síntomas psicóticos, nosotros tenemos que ver que para diferenciarlo del trastorno delirante tipo persecutorio, de la esquizofrenia y del trastorno bipolar o trastorno depresivo con rasgos psicóticos, dice de que estos trastornos se caracterizan por síntomas psicóticos persistentes, por delirios y alucinaciones, por ejemplo, pero estos son persistentes. Y para nosotros poder hacer como un diagnóstico adicional de una personalidad paranoide, debe de haber aparecido antes de alguno de estos. Entonces nosotros, como ya mencionamos, lo vamos a poner como previo. Pero si nosotros no podemos diagnosticar este trastorno de personalidad mientras esté dando uno de estos trastornos. Veamos. Los cambios de personalidad debido a otra afección médica. Los 3 trastornos tenemos que tener en consideración las otras afecciones médicas, que no se deba a eso los comportamientos de la persona, para nosotros no dar un mal diagnóstico. El trastorno por consumo de sustancias, de igual manera en los 3. Rasgos paranoides asociados con minusvalías físicas. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva
nosotros, si no conocemos los antecedentes o la situación de nuestro paciente o de la persona, nosotros podemos clasificarla dentro de este trastorno del paranoide. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas rasgos que pueden afectar en el comportamiento de una persona y que nos puede influir a nosotros para poder clasificarla dentro de un criterio diagnóstico. Otros trastornos de personalidad y rasgos de personalidad. Dicen por acá que debe de diferenciarse en que las personas con este trastorno pueden diagnosticarse más trastornos. O sea, si una persona cumple con criterios diagnósticos de la personalidad paranoide, pero de igual manera cumple con otros, se pueden hacer todos esos trastornos, pero claro, tienen que cumplirse los criterios diagnósticos y no ser uno específico en sí. Nos vamos a ir ahora al diagnóstico diferencial de la personalidad esquizoide. Vamos a ver. De igual manera, como ya veíamos, para diferenciarlo de la esquizofrenia, de los trastornos delirantes, bipolar, trastornos depresivos con síntomas psicóticos, nosotros tenemos de que darnos cuenta que ellos tienen síntomas persistentes de alucinaciones y delirios, cosa que en estos no se dan. Entonces tenemos que fijarnos en esas cosas. Y de que de igual manera, de cualquiera de los tres, para nosotros poderlo dar como diagnóstico, tiene que haber sido previo a alguno de estos otros trastornos. También se tiene que diferenciar con el trastorno del espectro autista, porque este trastorno tiene un deterioro más grave de la interacción social y comportamientos. Dice por acá, intereses y comportamientos de intereses estereotipados. Entonces tenemos que nosotros cuando vamos a trabajar y siempre vamos a hacer un diagnóstico, tenemos que irnos a la parte de los diagnósticos diferenciales y ver los criterios diagnósticos de estos trastornos que se relacionan acá, para ver nosotros con cuál encaja más nuestro paciente y no solamente etiquetarlo por un trastorno que nosotros conozcamos más sin nosotros ir a buscar más. Igual los trastornos por sustancias, igual nosotros darnos cuenta de que para nosotros, como les mencioné anteriormente, poder diferenciar el trastorno de personalidad esquizotípica con el esquizoide, nosotros podemos ver de que en la esquizotípica hay distorsiones cognitivas y de percepción, en cambio en este no. Entonces para nosotros diferenciar eso, ya que los dos tienen deterioro en las relaciones sociales, nosotros tenemos que fijarnos en ese detalle. Y también de igual manera en el evitativo, el trastorno de evitativo son personas que evitan, como lo dice la palabra, por miedo a ser minimizados de alguna forma. En cambio, el esquizoide es porque no disfruta, no tiene una razón en sí de decir por qué me van a criticar o algo, no, para nada, sino que simplemente es eso, no lo disfruta, no le gusta, es apático a la interacción social. Y veamos el de la personalidad esquizotípica, que nos vamos al diagnóstico diferencial. Como dice, de igual las alucinaciones y los delirios. Y aquí nos menciona algo bien importante. En el anterior nos mencionaba el espectro autista. Diferenciar de igual manera en los trastornos del neurodesarrollo. Y tenemos que ver los cambios de personalidad debido a otra afección médica,
como todos los trastornos, siempre tenemos de que investigar en la historia clínica y antes de hacer cualquier diagnóstico, si nuestro paciente consume algún medicamento, padece alguna enfermedad y todas esas cuestiones antes de nosotros hacer algún diagnóstico. Y lo que ya decíamos del anterior, de que tiene distorsiones cognitivas y de percepción, en cambio los otros dos no. Y las personas con personalidad esquizotípica no suelen mostrar conductas impulsivas o de manipulación típicas del individuo con personalidad límite. Es importante poder verificar todo lo de el diagnóstico diferencial, y es muy importante que nosotros hagamos ese recordatorio para todos los profesionales de la salud mental, que todos los días vamos a aprender algo nuevo, que todos los días podemos aprender algo nuevo de otra persona y de que no lo sabemos todo, que en muchas ocasiones nos podemos equivocar, pero si tenemos los recursos y nosotros podemos buscar la información, si nosotros podemos investigar más y podemos hacer mejor nuestro trabajo, respaldarnos de un material didáctico, buscar más información, estudiar siempre, prepararnos, eso es muy importante para que nosotros conozcamos y en algún momento podamos enseñar a otros. Y espero de que haya sido de ayuda de alguna forma este video y de que puedan buscar más información, que se interesen por el tema y de que siempre les voy a recordar de que no hay que etiquetar a las personas sin antes nosotros ser un profesional de la salud mental, realizar todos los procesos y todos los protocolos, aunque muchas veces nos parezcan aburridos, para nosotros poder realizar un diagnóstico que sea efectivo. Hasta aquí por el video de ahora. Vamos a seguir esta semana con el video del grupo 2 de los trastornos de personalidad y espero de que sea de mucha ayuda. Un gusto y muchas gracias por ver estos videos.